El título de esta enseñanza es Juzgados conforme al Evangelio. Y bueno, muchos de nosotros no quisiéramos que la Biblia hablara de la ira de Dios, pero habla de la ira de Dios. Y también habla del juicio de Dios, porque es un juez justo. ¿Y cuál es el objetivo de esta enseñanza? Que tú y yo que todos nosotros aprendamos y sepamos que vamos a compadecer tarde o temprano ante la persona de Jesucristo. Él es el juez. En ese día de la revelación del juicio de Dios, el cual, dice la Biblia, pagará a cada uno conforme a sus obras. Y vamos a ver ahorita, para que no nos confundamos en relación a las obras y en relación a la fe, lo vamos a ver en un momento. Y si no tienen inconveniente, vamos a leer 16 versículos del capítulo 2 de Romano. Dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria, honra y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente, pero también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Mis amados, la vez pasada, el domingo pasado, donde vimos Romanos 1 del 18 al 32, prácticamente en esta porción de la Escritura, en estos versículos que vimos, queda demostrada y perfectamente bien explicada la pecaminosidad del hombre. Los hombres todos, mujeres y varones, viejitos, jóvenes, desde que nacemos, dice, en pecado me concibió mi madre, todos somos pecadores. Y también vimos que a través de ese pecado, que es como peor que el COVID, puede haber una decadencia terrible, de manera que cambiamos como personas la verdad por la mentira. De tal manera que podemos decaer en hechos vergonzosos, inclusive contra nuestros propios cuerpos. Eso es lo que aprendimos hace 8 días. Y bueno, la Biblia expone en esta porción de la Escritura ese corazón moralista y religioso. El corazón de las personas que de alguna manera se dicen creyentes, pero no actúan como creyentes. No es que fallen una vez, sino de manera continua están haciendo el mal, pero se dicen creyentes. Pueden venir a la iglesia,
pueden estar en el discipulado, pueden hacer muchas cosas que de alguna manera aparentemente parecen la mera verdad, pero dice la Biblia, o dicen ellos más bien, ellos asumen y dicen, yo soy pecador, pero tú eres más pecador que yo, y señalan a otra persona. O sea, ellos no son tan pecadores, yo no soy tan malo, me discipulo, voy a la iglesia, asisto sistemáticamente a la célula, memorizo la escritura y tengo tiempos de oración, etcétera. O sea, como el publicano, ¿verdad? Acuérdense la parábola del publicano y el fariseo. Y también dice, además yo no soy secuestrador, no exageres, no soy traficante de drogas, no soy un violador, no soy un estafador como toda esa gente que son estafadores y asumen, por lo tanto no le hago mal a nadie. Estos, mis amados, son moralistas religiosos, tienen conocimiento de la verdad, pero no la aplican para sí mismos. Con esto asumen cierto conocimiento para poder, según ellos, tener la capacidad de juzgar a otros. Pero miren, mis amados, no debemos de ignorar los 6 principios que gobiernan el juicio de Dios. Hay 6 principios, por si quieres tomar nota y estás tomando nota. Número 1, el primer principio es el conocimiento. En Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. En Romanos 2:1 nos dice que todos nosotros tenemos conocimiento del pecado. En Lucas capítulo 12, la segunda parte del versículo 48, dice, a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Qué quiere decir? Que estas personas que sistemáticamente se discipulan, que vienen a la congregación, que hacen oraciones durante su vida, etcétera, pero no viven la Biblia, se les está dando más, y por lo mismo, más se les va a demandar. Hay personas que nunca han abierto una Biblia, pero estas personas lo hacen de forma cotidiana, por lo tanto tienen conocimiento. Este es un punto que gobierna el juicio de Dios, el conocimiento de la gente, lo que tú conoces, lo que tú sabes. Otro punto es la verdad, el segundo punto es la verdad. La Biblia dice que detienen con injusticia la verdad y ellos mismos lo hacen, o sea, yo mismo detengo con injusticia la verdad, porque la verdad es la palabra de Jesucristo, la palabra de Dios, y la detengo porque no la vivo. La escucho pero no la hago. La sé pero no la aplico. Y de la misma manera digo que el Señor es mi Señor, pero el Señor Jesucristo me dice, ¿por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Recuerden que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ahí mismo en Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El tercer principio que gobierna el juicio de Dios es la culpa. ¿Por qué, mis amados? Porque todo corazón humano es culpable. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Somos culpables, merecemos estar aprisionados y gobernados por esos pecados que nos gobernaron durante mucho tiempo, pero Cristo viene y a través de la verdad y a través de su sacrificio dice que conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. Y entonces podemos vivir ahora para el Señor. Pero no solamente esto no lo consideramos, sino al mismo tiempo y de forma simultánea menospreciamos las riquezas de su benignidad, de su paciencia y de su longanimidad. Más adelante vamos a ver qué significa esto. ¿Y esto cómo lo hacemos? Con un corazón no arrepentido. O sea, sencillamente no quiero arrepentirme, no quiero reconocer que me equivoqué, no le pido perdón a Dios y sigo viviendo igual, sigo haciendo exactamente lo mismo.
El cuarto punto, cuarto principio, son las obras. En Efesios capítulo 2, versículo 9, nos dice la Biblia que no por obras para que nadie se gloríe. O sea, la salvación no es por obras, para que sepamos definir, no es por obras para que nadie se gloríe. Es un don, es un regalo de Dios a través de Cristo Jesús. Sin embargo, Dios juzgará las obras impías. Hay un juicio sobre toda esa impiedad e injusticia. Hay un juicio sobre esta maldad de parte de los hombres. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí dice la Biblia claramente que todos nosotros, no hay excepción de personas para con Dios. Romanos 2:11, no hay excepción, y todos sin excepción, valga la redundancia, vamos a compadecer según lo que hagamos, sea bueno o sea malo. O sea, sí importan las obras porque son una manifestación de tu fe. Si tú crees en Dios, tus obras, tu forma de actuar, tu forma de ser de manera cotidiana, pues va a ser buena y va a ser agradable y filtrada a todo lo que la palabra de Dios nos expone. En Mateo 12:36 dice: mas yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Somos muy dados a hablar palabras ociosas, a murmurar, a quejarnos, a maldecir, a contender, a pelear, a hacer muchas cosas que están total y absolutamente desviadas de la verdad y del propósito de Dios para tu vida y para mi vida. Pero lo hacemos de forma cotidiana. Y de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Imparcialidad. Ese es otro de los principios que gobiernan el juicio de Dios. Dios no hace acepción de personas. Es un Dios imparcial. Eres de la misma manera que cualquier persona de las épocas anteriores para con Dios. No hay excepción. Porque todos los hombres al final del día, dice la Biblia, que tienen las obras de la ley escritas en sus corazones. Es una promesa desde Jeremías. Entonces, la ley de Dios la tenemos escrita en nuestros corazones. ¿Cómo? Desde que somos pequeños sabemos lo bueno y lo malo. Sabemos cuando estamos envidiosos. Tuve un chiquito de 1 año y a veces tiene algo, tiene un cochecito y viene otro niño que quiere ese cochecito. Y el chiquito que tiene el cochecito hasta le puede pegar, aunque tenga 1 año. Y no quiere prestarlo y ya tiene envidia. Y el otro también tiene codicia por tomar eso y se pelean entre los dos chiquitos. O sea, hay una conciencia que nos enseña lo que es bueno y lo que es malo, y está aquí escrita en nuestros corazones. El sexto y último principio para el juicio de Dios es el motivo. Hay personas que se ven perfectamente bien. Dice: pero estos son obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Mis amados, hay cientos de pastores que de verdad transversan el evangelio y enseñan para lucrar con la gente y para hacer muchas cosas, y cosas que no están en la Biblia, y debemos de tener cuidado, pero están vestidos y se dicen pastores, y no estamos juzgando nada, y Dios nos libre de verdad, porque soy el primero que no merecería estar aquí, pero es la gracia y la misericordia de Dios que nos permite estar de pie y poder compartir el evangelio. Estas personas tienen secretos, dice la Escritura en Romanos 2:16, ahorita lo vamos a ver. Los hombres tienen secretos y por esos secretos serán juzgados conforme al evangelio. Ahí en Hebreos 4, me parece que el versículo 13, dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Antes bien,
todas las cosas están desnudas y abiertas ante aquel a quien tenemos que dar cuenta, ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Entonces, mis amados, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si siembras para tu carne, de tu carne vas a cosechar corrupción. Si siembras para el Espíritu, del Espíritu segarás vida eterna. No podemos vivir a nuestro antojo, de acuerdo a nuestros ideales, ignorando todo lo que hizo Cristo por ti, lo que hizo por mí, toda su palabra, todo su propósito, todo su evangelio, y tirarlo a la basura. Porque es una forma, mis amados, de escupirlo, de menospreciarlo, de pisotearlo, de desecharlo completamente de nuestra vida. Y ahorita en estos versículos que vamos a ver en Romanos capítulo 2, ábrelo en el versículo número 1, vamos a ver cómo Dios de la misma manera, con palitos y manzanas, nos explica esta conducta humana deplorable, inclusive de personas que están en la iglesia, de personas que asisten cotidianamente, permanentemente, frecuentemente y consistentemente a la congregación, a la célula, al discipulado, etc. Dice, por lo cual, por estas cosas, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. No importa quién seas, no importa si eres el pastor, no importa si eres una persona de la alabanza, no importa si eres el que ha fundado 5 o 6 iglesias o 10, no importa si la Biblia la has predicado en muchos países del mundo y en muchos lugares y en muchas congregaciones, eso no importa. No fuimos llamados para juzgar. Solamente hay un juez justo, se llama Jesucristo. Por eso es inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Es decir, tú haces esto en tu vida, pero lo ves hacer en otra persona y no juzgas lo tuyo, pero sí juzgas lo del otro. Eres un mentiroso y juzgas al mentiroso. Eres un violento y juzgas al violento. Eres un contencioso y juzgas al que contiene. Por eso es inexcusable, tú que juzgas. Hay creyentes, nos dice la Escritura, sin importar si son judíos, que por ellos viene la salvación, o gentiles, como el gentil es el no judío, como nosotros, no judíos, que creen estar exentos del juicio de Dios, porque ellos no han incurrido ni han caído en esa decadencia y en esos excesos morales que vimos el domingo pasado de Romanos capítulo 1 versículos 18 al 32. O sea, dicen, yo no está tan grave lo mío. Estos creyentes están en un trágico error, mis amados, y decadencia moral. Son alarmantemente contaminadores. Se contaminan a sí mismos y también contaminan a los que están alrededor de ellos. Porque no sé si te ha tocado ver así gente que sistemáticamente, aunque sea de Cristo, no sé, de repente usa unas palabrotas, de repente sus expresiones, usa un montón de cosas que de alguna manera no tienen que ver absolutamente nada con el Evangelio. Entonces, esto no es bueno para los ojos de Dios, ni tampoco es bueno para el que te ve, ni el que te oye. Y tenemos que tener cuidado y pedirle a Dios que nos ayude a tener una conducta correcta delante de los ojos de Dios. Porque dice la Biblia en Apocalipsis, dice, y ellos la han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos. O sea, nuestro testimonio tiene palabras porque habla muchas veces más de lo que podemos decir. Y esto definitivamente contamina a los demás. Estos creyentes que frecuentemente están en la iglesia, que son religiosos moralistas, tienen más conocimiento que los paganos inconversos, inmorales. Tienen más conocimiento.
Por lo tanto, también tienen responsabilidad. En Romanos capítulo 3, versículos del 1 al 3, dice, hace una pregunta a la Escritura, el Señor mismo: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? No habla meramente de la circuncisión del prepucio, como decía la ley, sino la circuncisión de tu corazón. Porque en el corazón mana la vida. Dice la Biblia que en el corazón se encuentran los adulterios, las fornicaciones, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las maledicencias, la brujería. Todo eso del corazón proviene. Entonces tenemos que extirpar, hacer circuncidar nuestro corazón para eliminar estas cosas. Dice, ¿o de qué aprovecha la circuncisión? Y Dios responde, mucho, en todas maneras. La circuncisión del corazón, claro. El hecho de tener ventaja como el judío, como el recibe la palabra de Dios, o como nosotros que estamos aquí y tenemos la posibilidad de abrir la Biblia, en otros países no se puede, de reunirnos, en otros países no se puede, de estar sentados y escuchando la palabra de Dios, claro que es una ventaja. Primero, ciertamente, hablando de los judíos, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Ahora yo te pregunto a ti y me pregunto a mí mismo, ¿a nosotros se nos está siendo confiada la palabra de Dios? ¿Dios nos está confiando su palabra? Claro, en este preciso momento nos está confiando, nos está haciendo entrega de su palabra para que renueves tus pensamientos y limpies tu corazón y razones y medites y veas en qué cosas tienes que cambiar. Versículo 3, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, o sea, ciertamente puede haber personas que están oyendo la palabra de Dios, que tienen mucho tiempo viniendo, pero en realidad no creen, no le creen a Dios, no confían en sus promesas, no confían en su palabra, tienen temor cuando viene la aflicción, tienen inseguridad cada vez que están atribulados, no saben a quién acudir, y ellos sí acuden al Chapulín Colorado. Nosotros acudimos a Cristo, nosotros acudimos a la palabra de Dios. Pero ellos acuden a muchas cosas, generalmente su fuerza, generalmente su capacidad, su dinero, su intelecto, sus herramientas personales son a las que acuden. Dice, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. O sea, si hay personas que están en la congregación y no le creen a Dios, ¿hará a Dios infiel? ¿Hará nula la fidelidad de Dios? Claro que no. Dios es fiel, es uno de sus atributos. En Romanos 9, capítulo 4, dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Palabras del apóstol Pablo, contristado por el Espíritu Santo, por las circunstancias de sus paisanos, de los judíos. Dice, los que son parientes según mi carne. O sea, él tenía familia ahí, también en la carne, también en el espíritu. Y luego dice en el versículo 4, que son israelitas. Aquí le podemos cambiar hoy en día, que son cristianos, o que se dicen cristianos, de los cuales son la adopción. ¿Estamos de acuerdo que somos adoptados? Somos un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos rescató de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable. Somos hijos adoptados por Dios. La gloria, el pacto, la imagen de Dios, el pacto que Dios hizo con nosotros, la promulgación de la ley les tocaba a ellos, a nosotros nos toca promulgar la palabra de Dios, el evangelio de Cristo. El culto ya lo tuvimos, lo estamos teniendo, y las promesas. Todo esto, mis amados, es parte de las riquezas del creyente. Tenemos ventaja sobre muchas personas que están transitando ahorita en el metro, sobre muchas personas que están en la playa porque son puente.
sobre muchas personas que salieron de la ciudad, inclusive aquí de la congregación, que están fuera de la ciudad. Pero debemos ser cautos, mis amados, y conscientes de lo que Dios es capaz de hacer en nuestras vidas. Abre la Biblia, por favor, ahí en Hebreos capítulo 10, del versículo 26 al 29. Fíjate lo que dice Dios después de que tú y yo hemos tenido un encuentro personal con Cristo y nos decimos cristianos. Dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, tú y yo, en su mayoría, por lo menos el 95% de la congregación, de los que yo veo, hemos recibido el conocimiento de la verdad, la palabra de Dios y al Salvador Jesucristo. Ya no queda más sacrificio por los pecados. Es decir, no que no peques, no que no te equivoques nunca, lo podemos hacer, pero podemos arrepentirnos, podemos pedirle perdón a Dios de manera cotidiana, porque como humanos nos podemos ocupar en la casa, podemos tener un maltrato hacia nuestro esposo, hacia nuestra esposa, una injusticia en contra de nuestros hijos, una falta de honra para con nuestros padres, una falta de cordialidad, amabilidad o amor para alguno de los hermanos de la iglesia. Hay muchos ejemplos, tú lo sabes, podemos fallar. Pero no quiere decir que lo estemos haciendo de manera cotidiana, porque ya no queda más sacrificio por los pecados. No puedes seguir viviendo igual, a eso se refiere, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Te conviertes en un adversario de Dios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muera irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensas que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? No la tenemos sencilla, Dios nos está depositando un paquete maravilloso para que vivamos así y nos va a ir bien. Pero la necedad del corazón del hombre, la pecaminosidad de la que nos hablaba Romanos 1 del 18 al 32, pues es evidente. Dice la Biblia en el versículo principal de Romanos 2:1, dice que estas personas que juzgan se condenan a sí mismos. Te lo voy a explicar. Si una persona asume tener el conocimiento suficiente para condenar a otra persona, para culparla o juzgarla, se condena a sí mismo. ¿Por qué? Porque solamente Jesús es perfecto. Y si tú tienes el conocimiento que solamente puede estar dado por Dios para juzgar a otros, entonces también quedan exhibidos tus propios pecados y deberías de empezar por ti. Deberías primeramente sacar la viga de tu propio ojo para ver mejor la paja del ojo de tu hermano. Eso es lo que dice la Biblia. O sea, estas personas juzgan y están asumiendo que tienen el conocimiento correcto dado por Dios para juzgar, pero ese conocimiento dado por Dios no hace acepción de personas. Entonces empieza por ti mismo. ¿Qué es lo que Cristo hizo? Él fue ejemplo. Él fue ejemplo como hijo. Él fue ejemplo como judío. Él fue el ejemplo en la ley. Él vino a cumplir la ley, no a abrogarla. Él fue ejemplo en conducta, en mansedumbre, en humildad, en benignidad, en amor. En todo esto fue ejemplo, mis amados. Porque Él es bueno, porque Él es maravilloso, porque Él es poderoso y nosotros podemos imitarlos con su ayuda y la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, estas personas, según su opinión, las otras personas tienen y hacen esto y te presentan una gran lista, pero esas mismas personas hacen lo mismo. Y con ese conocimiento que tienen para juzgar a otros, si no lo aplican no lo aplicas para ti, te condenas tú solo. Está muy claro, está muy sencillo, porque haces lo mismo.
en su condenación a los demás, se han excusado y han pasado por alto sus propios pecados. La justicia, en nuestra propia opinión, mis amados, se debe a dos errores letales, dos errores de muerte. El primero es que esa gente reduce al mínimo el parámetro moral de Dios y le dan un enfoque innecesario y exagerado a todas las cuestiones externas. Por dentro, estas personas están podridas, están corrompidas, están atestados de maldad, pero por fuera dan una apariencia de piedad. Parecen la mera verdad, las ves todos los domingos y las ves en la célula y las ves en el discipulado, pero en sus casas o en la calle están haciendo otras cosas. Están viviendo diferente a lo que el Señor nos pide de acuerdo a su palabra. Y bueno, exageran sus conductas externas para ocultar las internas, las del corazón. Y por eso reducen el parámetro moral de Dios. Dicen, no, pero Dios no es tan malo como tú. No va a juzgar. O sea, Él me conoce. Yo voy a la iglesia, imagínate, tengo 25 años o 30 años asistiendo a la iglesia. No he fallado nunca. Bueno, algunas veces que me voy de vacaciones con mi familia. El discipulado no, lo he tomado 5 veces. Los versículos a memorizar, pues todos los memorizo. ¿De qué sirve que hagamos esto si no lo aplicamos? Nos estamos engañando a nosotros mismos. El parámetro, para entender el parámetro moral de Dios, el parámetro es el elemento o dato importante que examina algún tema o algún asunto, tu corazón o el mío. La moral es el comportamiento humano entre el bien y el mal. O sea, ya definimos, la moral es lo que de alguna manera es un conjunto de normas que se consideran buenas para dirigir a algunas personas o para juzgar el comportamiento de otras, pero desde un plano humano. Es decir, yo le puedo enseñar a mis hijos a que si van al Naucali, aquí al Parque Naucali, y se encuentran a lo mejor ahí, digo ya mis hijos ya están bien grandes, pero vamos a pensar el ejemplo de hijos pequeños, papás que tienen hijos pequeños, y somos de Cristo. Entonces de repente ahí junto a una banca encontramos un peluche hermoso, un peluche precioso, ahí está, y no hay nadie alrededor. Nosotros no dejaríamos, si actuamos de forma correcta, que alguno de nuestros hijos tomara ese peluche, porque seguramente alguien lo olvidó, o un suéter, y si lo tomas es para ver si confías en la administración y lo entregas allá, digo, también ahí se lo pueden clavar, ¿no? Porque así pasa, estamos en México. Ustedes perdonarán, pero orgullosamente mexicanos, aunque la selección perdió 2-0 contra Honduras. Entonces, esto nos dirige y dirigimos a los hijos y nos dirigimos entre unos y otros en una empresa, en una escuela, no copiar, no hacer acordeones, no hacer bullying con otros, ¿verdad? Más o menos todo esto nos va guiando y también nos permite juzgar, decir, no, él de verdad es incapaz de violencia, o sea, es una persona súper tranquila, es una persona muy amorosa, es un pacificador, no te creo que él se le fue a golpes y le escupió y le pegó y pateó a alguien, no, eso no te lo creo, porque podemos saber que eso es imposible, ¿verdad? Otro de las cosas, otro de los errores letales de las personas que en su propia opinión juzgan es que subestiman la profundidad y la gravedad de su pecaminosidad. Dicen, no, pues yo no soy tan malo, así no exageres. Pero la mentira es mala y aunque no estés adulterando, si eres mentiroso, eso es malo. Y eso te va a llevar a otras situaciones también graves y un comportamiento inapropiado delante de los ojos de Dios. Y aunque tú sientas que cumples con muchas cosas, basta que no cumplas con una para que la ley de Dios quede quebrantada, porque dice que a la ley no le puede faltar ni una coma ni una tilde,
si lo vemos desde ese punto de vista. Y podemos ver el ejemplo del joven rico. El joven rico, todo lo que el Señor le dijo, no, pues eso lo he cumplido desde mi juventud. Pero el Señor, conociendo al joven rico, sabía que tenía muchos bienes. Y probablemente era algo metafórico, imaginario, pero lo probó y le dijo: vende tus bienes y dárselo a los pobres. ¿Y qué le pasó al rico? No le dio el señorío al Señor, no creyó en su palabra, no quiso obedecerlo. En un segundo, el Señor Jesucristo lo desarmó. Y dice la Escritura que se fue triste, y te explica por qué. Porque eran muchas sus riquezas, eran muchos sus bienes. No se quiso desprender de eso, eran su prioridad. Lo demás, aparentemente por su riqueza podía hacer muchas cosas, pero eso era su prioridad. Romanos 2. Ay Dios, sí, bueno. Romanos 2:2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Mis amados, todo lo que Dios hace sin excepción es correcto y es justo por naturaleza. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Su voluntad, dice la Escritura en Romanos 12:12, que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos de acuerdo a la renovación de nuestro entendimiento, para que sin que nadie te platique, tú y yo podamos comprobar que la voluntad de Dios es buena. Fíjate bien, la voluntad de Dios es buena porque quiere lo mejor para ti y quiere lo mejor para mí. Es agradable, porque esa voluntad, cuando la aplicas en tu vida, los resultados te van a gustar. Y es perfecta, porque Dios no se equivoca. Esa es la voluntad de Dios. En Juan capítulo 17, versículo 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pasamos a los versículos centrales. Romanos capítulo 2, versículo 3. Y aquí otra vez la palabra de Dios con una pregunta. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? O sea, es una pregunta. Y ahí podemos, y cabe perfectamente bien, lo que yo le estaba diciendo hace un ratito, que no nos quitamos la viga que tenemos en nuestro propio ojo, pero sí queremos ver la paja que está en el ojo de mi hermano. O sea, tus errores internos, tú tienes una apariencia externa de piedad, ok, nadie la discute, pareces la mera verdad, apantallas a todos, pero por dentro estás podrido. Y no quiero, iba a poner un ejemplo, pero mejor no, de un siervo sí, un siervo eminente, y tenía muchas cosas en su corazón. Entonces, mis amados, quitemos la viga de nuestro ojo primero. O sea, deja que la palabra de Dios, deja que la persona de Jesucristo, deja que el Espíritu Santo haga su obra perfecta en ti y en mí, y entonces de esa manera podemos ayudar realmente a otros, espiritualmente hablando, y sin juicio, porque sabes y reconoces de dónde te sacó a ti el Señor. Entonces, bueno, como ratoncito, chiquitito, o sea, no, sí, Señor, lo que tú digas. Versículo 4 de Romanos 2. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Qué significa menospreciar? Es tener un bajo concepto de. O sea, tenemos un bajo concepto de la palabra o de algo o de alguna persona. Eso es un menosprecio. Subestimar el valor de alguien o también de algo. Pero la benignidad, mis hermanos, que es menospreciada muchas veces por creyentes mismos,
Fíjate lo que es la benignidad, es la gracia que penetra el corazón del hombre para eliminar toda dureza de su corazón. Es una gracia, es un favor. Tu corazón está endurecido. La benignidad de Dios viene a tu vida a través del Espíritu Santo y su palabra. Y eso empieza a suavizar, a sensibilizar tu corazón. Empiezas a reconocer tus faltas. Le pides perdón a Dios, te arrepientes, le pides que te limpie con la sangre de Cristo, que es poderosa para limpiarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Esa es la benignidad. Y la benignidad también otorga una gracia común que son los beneficios innumerables que recibimos todos los hombres, seamos creyentes o no seamos creyentes, aún los ateos, aún los secuestradores, aún los violadores, todo este tipo de personas reciben estos beneficios o bendiciones innumerables de parte de Dios. Mateo 5:45. Para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. El sol es para todos y eso viene de parte de Dios. En Hechos 14, versículos del 15 al 17, diciendo: varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que les anunciamos que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo. O sea, ya no sigas en estas vanidades, sino conviértanse al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. O sea, hay gente que retira su mano y bueno, insistes en vivir así, bueno, pues, haz lo que tendrás tus consecuencias. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, o sea, Él hizo eso, pero al mismo tiempo nunca dejó de ser, de dar testimonio de ser Dios. Él nunca deja de ser Dios y además siempre da testimonio de que Él es Dios, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo, tiempos fructíferos, llenados de sustento y de alegría en nuestros corazones. ¿Tú crees que no tienen momentos de alegría algunos secuestradores? Digo, es difícil, más difícil, pero hay secuestradores, hay violadores, hay que tienen sus momentos de alegría, o sea, finalmente en su maldad, en sus cosas, Dios no deja de dar testimonio. Dios siempre otorga cierta calidad de gracia, aún para esas personas, para que en ese momento quizás tengan un punto de reflexión y se vuelvan al Dios vivo y se arrepientan de sus pecados. Despreciaron su paciencia. La paciencia es contenerse, es decir, en lugar de destruir al instante al que peca, Dios detiene ese juicio y otorga su gracia, porque podría hacerlo. Si tú y yo pecáramos al instante, pues, a Dios no le costaría ningún trabajo, quedaríamos fulminados. Pero la paciencia que nos tiene es que Él derrama su gracia para que no seamos destruidos. ¿Y cuántos de nosotros ya hubiéramos sido destruidos desde la semana pasada o a lo mejor desde ayer o hoy en la mañana? ¿Verdad? No, estaría vacía la iglesia. En 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mis amados, Dios todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años, salva de manera física y temporal a todas las personas que no merecerían vivir, pero con el propósito de mostrar su carácter salvador, de mostrar su justicia, que alguien les predique el evangelio, que puedan acercarse a Él, que puedan recibir la salvación espiritual y esa salvación eterna. Siempre Él está así.
La longanimidad, ¿qué significa longanimidad? Es la gran cantidad de tiempo y de veces, fíjate muy bien, gran cantidad de tiempo y de veces que Dios demuestra su benignidad, su paciencia y su longanimidad para contigo y también para conmigo. Estas tres palabras, mis amados, manifiestan la gracia común de Dios. La gracia que Él tiene para con la humanidad. Salmo 145:9. Bueno es Jehová para con todos. ¿Estamos de acuerdo? Con nosotros, también para los que están afuera. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Wow. Arrepentimiento, acto de apartarse del pecado y acudir a Cristo para obtener perdón y salvación. Qué hermosa definición. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así inició el ministerio del Señor Jesucristo y también Juan el Bautista, su precursor. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí hay una porción de la Escritura que vamos a desglosar un poquito. 2 Corintios capítulo 7, versículos del 9 al 11. Ahora me gozo, no porque haya sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque has sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padezcas por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte, porque he aquí, esto mismo de que haya sido contristado según Dios, qué solicitud produjo en ustedes, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente deseo, qué celo, qué vindicación. En todo se han mostrado limpios en el asunto. Mis amados, la tristeza por nuestro pecado en lo personal, yo hablo por mí, a mí me puso triste. Y a lo largo de mi vida en Cristo, las veces que le he fallado a Dios, desafortunadamente me ha dado tristeza haber vuelto a fallar. Me pone triste. ¿Por qué? Porque le fallamos a un Dios bueno, a un Dios fiel, a un Dios amoroso, a un Dios perdonador, a un Salvador, a un Dios misericordioso, a un Dios benigno, etcétera. Y con este arrepentimiento, mis amados, Dios a través de su Espíritu Santo nos condujo a la obediencia. O sea, primero nos arrepentimos, luego nos da el conocimiento de la verdad y nos ayuda a Él a empezar a obedecer esta verdad. Y nos da también un deseo de apartarnos del pecado y un deseo de restaurar esa relación personal con Cristo todos los días, porque todos los días yo no estoy exento a tener alguna falla. Y los que antes eran incrédulos se arrepienten de sus pecados primeramente para salvación y luego se convierten en creyentes, por supuesto no perfectos, y se arrepienten de esos pecados como nosotros de manera continua. Cada vez que fallamos tenemos oportunidad de ir al trono de gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro y pedirle perdón. ¿Esto para qué? Para mantener el gozo, porque no hay nada más impresionante en la vida del creyente que el gozo, porque el gozo no depende de tus circunstancias, sino depende de tu relación con Dios. Son dos cosas diferentes. Y la felicidad sí depende de tus circunstancias, porque si tienes esto o tienes aquello, soy feliz, pero si no lo tienes, soy desdichado. Por eso el gozo es superior a la felicidad. Pero no solamente no queremos perder el gozo como creyentes, no queremos perder las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida a través de esa relación pura y santa con nuestro Señor. Si fallamos, sabes que puedes irrumpir esas bendiciones. No vas a tener la bendición de Dios si estás pecando, pero si estás en comunión cotidiana con Él, por supuesto que puedes recibir esa bendición todos los días y te van a alcanzar.
La tristeza, según el mundo, mis amados, es el contraste, produce muerte siempre. Es un remordimiento no santificado. Es un remordimiento, es diferente al arrepentimiento. No tiene poder de redención, no es redimible. No hay ningún sacrificio detrás de esto que pueda ocupar tu lugar y te pueda liberar del castigo. Particularmente es el orgullo herido de una persona que ha sido sorprendida en su pecado y simplemente ya no puede satisfacer más sus deseos carnales. Esa clase de tristeza produce varias cosas en el corazón de la gente. Culpabilidad, una persona que no se arrepiente y que es culpable y que está triste no según Dios. No es la tristeza según Dios, sino simplemente es un remordimiento. Siente culpabilidad, siente vergüenza, siente desesperación, siente depresión o vive depresión, siente o vive lamento, siente una lástima por sí mismo, es decir, se victimiza y dice, pobrecito de mí, y hay una desesperanza. No sabe cómo salir de ahí. Está total y absolutamente atrapado. Hay personas, mis amados, que pueden morir de esta tristeza como Judas. Judas, después de haber entregado y traicionado a Jesús, las monedas que se ganó, ¿qué hizo con esas monedas? Las devolvió y las arrojó. Dice ahí que se arrepintió, pero no es un arrepentimiento según Dios. Y era tal su desesperanza y tal el dolor de su traición, su culpa, su vergüenza, su desesperación, su misma depresión, que fue y se ahorcó. Pierdes el equilibrio. Romanos 2, del 5 al 6. Estos versículos hasta el 6 son los más relevantes, es la parte central del mensaje. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Aquí nos habla, mis amados, de dureza. Se refiere a dureza espiritual en un corazón no arrepentido. Si quieres tomar nota, Mateo 19:8, ya no hay tiempo. Esa misma dureza te lleva a muchos cauces inapropiados. La dureza del corazón dice que a causa de esta dureza Dios permitió dar carta de divorcio a Moisés. Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiar a sus mujeres por la dureza de su corazón, no porque la Biblia falle, no porque sea la voluntad de Dios, pero la dureza del corazón es tal que las personas pueden divorciarse. Ahí en Marcos capítulo 6, versículo 52, cuando Jesucristo manda a sus discípulos y se van al mar, y Él se sube a orar, y dice que a la cuarta vigilia, es decir, de las 3 a las 6 de la mañana, Él veía, vino una tormenta, y Él veía que remaban con gran fatiga. Dice la Escritura que Él luego bajó y empezó a caminar sobre las aguas, y tuvieron miedo, y les dijo, tengan ánimo, soy yo. Tengan ánimo. Y se presenta, soy yo. Pero dice la Escritura que este temor, este agobio, esta aflicción, que si era una aflicción, era desmedida, porque estas personas, nos dice el versículo 52 de Marcos 6, que no habían entendido aún el acto milagroso de la multiplicación de los panes, que fue un acto extraordinario, monumental, poderoso, de provisión, de cuidado, de protección. Todo esto que estaban viendo en la barca, lo que vieron ahí con los panes, con la multiplicación de los panes, no lo trasladaron. Lo mismo que nos pasa a nosotros, la gracia y la misericordia de Dios que ha tenido en tu vida en algún asunto, y no la trasladas para el otro. ¿Por qué? Porque tu corazón está endurecido. Y en Marcos 8:17 nuevamente se ve que no han entendido la multiplicación de los panes. Y entendiendo Jesús, dice el versículo 17 de Marcos 8, entendiendo Jesús les dijo, ¿qué discutes?
porque no tienen pan. O sea, nuevamente estaba en una situación similar, no tenían pan. No entiendes ni comprendes, aún tienes endurecido tu corazón. O sea, ya habían visto una multiplicación y nuevamente se presenta una situación similar y otra vez no tenían pan. Y el Señor los reprende y les dice que sus corazones están endurecidos. Y así nos pasa, mis amados. Oímos la palabra y la reafirmamos en la célula y se sigue compartiendo la palabra y nuestro corazón está endurecido. Por esa dureza del corazón, según Hebreos 3:8 y en Éxodo lo podemos ver, el pueblo de Israel estuvo 40 años vagando en el desierto hasta que pereció. Así, un corazón no arrepentido. ¿Cómo es un corazón no arrepentido? Un corazón que rehúsa arrepentirse y aceptar el perdón de Dios por sus pecados. No quieren simplemente. Y acumulan para sí la ira de Dios. Romanos 7. Bueno, Romanos 2:7, perdón. Romanos capítulo 2, versículo 7. ¿Qué es lo que le espera a los que se arrepienten? Vida eterna, a los que perseverando en el bien hacer buscan gloria, honra y inmortalidad. El Evangelio de Juan, mis amados, capítulo 17, versículo 3, nos anuncia lo importante de la vida. Dice, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Nos preguntamos. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Apaguen su celular, por favor. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Efesios 2:10. ¿Qué nos dice la Biblia? Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y pasamos y nos vamos ya un poquito más rápido en Romanos 2, versículo 8, nos dice el contraste. Lo primero es para los que se arrepienten, pero los que no se arrepienten, dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos. Mis amados, la contienda es el factor humano, de los factores humanos más comunes en esta humanidad. Contendemos por todo y en todas partes y con toda persona y en toda circunstancia. Casi todos los corazones humanos tienen una tendencia natural caída a contender, a discutir, a pelear, a no estar de acuerdo, a poner sus puntos de vista, a justificarse, a muchas cosas completamente desviadas de lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Y por esta contención, dice la Biblia, no obedecen a la verdad. O sea, pierdes el tiempo contendiendo. Y la Biblia dice en Filipenses que nada hagas por contienda. Te lo dice claro la Biblia. Y quiero preguntar aquí, ¿qué es nada? ¿Te salió humo? ¿Qué es nada? Nada. O sea, nada hagas por contienda, antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. Eso es lo que nos manda la Escritura. Entonces, por estas contiendas no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, a sus obras injustas. Versículo 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Es una persona que hace lo malo, ¿sabes qué va a pasar? Va a estar angustiada toda su vida y va a estar atribulada toda su vida afligida y toda su vida atribulada. Al judío primeramente. ¿Por qué? Porque al judío le fue entregada, encomendada la palabra y la salvación. Entonces también va a ser el primero que va a ser juzgado, y luego al griego o al gentil, al no judío. Tenemos responsabilidad, mis amados, igual que los judíos, y tenemos un mejor pacto que los judíos y una mejor sangre derramada, porque le fue la sangre de cruz, la sangre de Cristo en la cruz, perdón.
Romanos 2:10. Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. La gloria de Dios, la honra de Dios, la paz de Dios a todo aquel que hace lo bueno. Y también al judío o al creyente primeramente, pero también al griego. Porque no hay acepción de personas. No hay acepción de personas para con Dios. Revisemos rápidamente 1 Corintios capítulo 4, versículo 5. Dice la Biblia: así que no juzgues nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Esa es la indicación. Espero que dejemos de juzgar. No juzgues nada antes de tiempo, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Esperémonos hasta que Él venga y que Él juzgue. Romanos 2:12 dice: porque todos los que sin ley han pecado, es decir, los que no conocían la ley o no conocían la palabra de Dios, han pecado, sin ley también perecerán. O sea, así estuvieron, sin ley van a perecer. Y esto, con esto no se exime a nadie, porque ahorita lo va a aclarar la Escritura. Y todos los que están bajo la ley o bajo la palabra de Dios y han pecado por la ley o por la palabra o por el Evangelio, serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos. No es nada más que oigas y que sepas y que conozcas, sino que hagas. Sino los hacedores de la ley serán justificados. Solamente haciendo mostramos la justicia de Dios genuina en nuestra vida, que realmente le creímos, que realmente es nuestro Dios, que realmente estamos arrepentidos. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Mis amados, vivimos en una sociedad pagana, pero en general la sociedad pagana aprecia e intentan practicar los valores básicos de la moralidad. Tratan de ser justos, por lo menos entre los grupos malos, de verdad, algunos prefieren morir, pero son leales a su tribu, a su clan de maldad. Y a veces van a la cárcel, quieren sacarles la verdad, son torturados injustamente. Bueno, en algunos países es permitida la tortura, pero ni así sueltan la sopa, porque son leales. Son leales, aprecian la lealtad, la honestidad. En términos generales, la gente aprecia la compasión y la bondad hacia los demás. O sea, son valores propios de una humanidad que tiene escrita la ley de Dios aquí en el corazón y en la mente. Reconocen lo malo y reconocen lo bueno. Lo dice en Romanos 2:5, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y terminamos con el último versículo 16 de Romanos 2. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Los hombres, mis amados, muchos tienen secretos y no hay nada oculto que no vaya a ser manifiesto. Para los ojos de Dios todas las cosas están desnudas y abiertas. No hay nada que puedas ocultar de Él. Y hay algunas citas que quisiera mencionarte, y con estas vamos a concluir sin explicación alguna. En Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. ¿Quién era su padre? David, que fue conforme al corazón de Dios, a pesar de que falló también. Pero dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto. Corazón perfecto
es un corazón maduro. No es un corazón si falla, es un corazón maduro y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos. Anota este versículo, Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Salmo 139 del 1 al 3. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. ¿Qué más podemos pedirle al Señor si Él sabe todo esto de nosotros? Y en Jeremías 17:10 dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Dice el 9, y el 10 dice: yo Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Conclusión, mis amados, tenemos que aprender a que todos nosotros vamos a compadecer algún día, tarde o temprano. Cada vez se acerca más ese día ante el trono de ese juez justo y sabio, de ese juicio de Dios que va a pagar a cada uno conforme a sus obras. La salvación es gratuita, pero la salvación y esa fe que tienes en la persona de Jesucristo y en la salvación que Él te otorga, manifiesta tu manera de ser, tu manera de vivir, el tiempo que pasas con la Escritura en comunión con Dios, aprendiendo de su palabra, limpiando tu corazón, renovando tus pensamientos y alistando tu vida para poder compartir con otros lo que Dios dice en su palabra y que vengan a Cristo. Vamos a orar.